pues muchas gracias a todos los que nos están acompañando. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, una chica extraordinaria. No hay muchas como ella en el mundo, se lo acabo de comentar, no me lo cree. Mi querida Ana Paz, mucho gusto, muchas gracias por aceptar esta invitación para poder platicar un poco de tu experiencia de vida, de este trabajo que tú has estado haciendo en redes sociales, de mucha batalla cultural. Veo que tienes un canal muy exitoso en YouTube, donde hablas de toda tu perspectiva respecto de los temas de género, los temas feministas, la relación entre hombres y mujeres. Y te quisimos invitar para que nos pudieras compartir un poco de tu visión de las cosas. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias por esa intro. Pues sí, básicamente mi canal va de eso, de dar un poco la batalla cultural, más que nada, pues sí, con las ideologías que hoy tratan como de imponer a la sociedad, no, tal vez no de manera obligatoria, porque no hay nada obligatorio, pero sí Todavía. intentando como meter, sí, claro, todavía, pero ya están en camino a eso. Sí, Entonces, claro. sí, más o menos, obviamente mi canal se centra más en el feminismo, pero también toco algunos otros temas que creo que son importantes. Y es que aparte tu voz es muy importante porque muchas chicas creen que ser mujer es igual a ser feminista o que es un rasgo que tiene que ser implícito al hecho de ser mujer, y luego ya no sabemos qué es ser mujer también, que es otra discusión, ¿verdad? Pero y es importante que voces como la tuya pues se expresen, porque aparte lo haces con mucha contundencia y con mucha suficiencia, yo te he escuchado. Entonces yo te quería, de hecho quería empezar por una pregunta un poco morbosa, porque tú eras feminista, Sí. ¿sí? Platícanos de eso, ¿cómo fue esa parte de esa experiencia de tu vida? ¿Cómo llegaste al feminismo? ¿En qué momento descubriste estas temáticas? Platícanos un poco de eso. Bueno, pues vale, yo soy mexicana, pero, bueno, actualmente estoy en España, pero toda mi vida estuve en México hasta la universidad. Entonces, yo cuando empecé a darme cuenta de este tema de feminismo y tal, en ese momento, para mí, sí tenía un sentido porque me compré la idea de que, bueno, por ejemplo, en México, ¿no? El tema de la violencia, la inseguridad, la impunidad de los casos. Entonces, para mí era como no, es que sí, o sea, el feminismo necesitamos del feminismo porque necesitamos, no sé, proponer más leyes que protejan a la mujer. En este caso, para mí, en mi desinformación, la mujer, pues obviamente sí era una víctima prioritaria, digamos, ¿no? Entonces, yo obviamente ahora ya he cambiado de mis puntos de vista porque me he informado muchísimo ¿Qué más. edad tenías? ¿Dónde vivías? Si te puedo preguntar. Sí, yo vivía en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, y tenía, bueno, cuando empecé como con el tema del feminismo, tenía como 21 años y sí, básicamente estuve como 2 años más o menos, así como que más intentando como, pues platicar de esta ideología, pero tengo que aclarar que nunca fui una feminista así como radical, como muchos en mi canal me dicen, no, es que a lo mejor también eras de las que señalaban a todos los hombres y yo, no, no, para nada, o sea, yo de hecho tenía muchísimos amigos hombres, en mi familia tengo hombres que quiero muchísimo, entonces, no, jamás fui una feminista que promulgara todas las creencias que se tienen en el feminismo o todo lo que se promueve, pero sí estaba como a favor de este tema de la igualdad, obviamente entre hombres y mujeres. Yo creo que cuando nos vamos a la definición del feminismo, de que busca la igualdad entre hombres y mujeres, Todos pocas estamos de personas acuerdo, estarían, ¿no? claro, claro, pocas personas estarían en desacuerdo. Pero cuando te vas a la práctica y empiezas a darte cuenta de que no es así, de que realmente es un movimiento político que básicamente lo que busca es pues manipular y dividir a la población, ahí ya te das cuenta de que no, de que realmente la finalidad no es lo que ellos tanto promueven. Sí, claro. ¿Y hubo algún punto de quiebre, alguna experiencia, algún momento donde dijiste, oye, esto aquí no me checa, esto me parece que no tiene sentido, o esto me parece que es peligroso? ¿Hubo algún momento? Sí, claro, yo me voy a estudiar a España. Y bueno, al principio pues todo bien. En España la verdad es que sí se escucha mucho más radical el tema del feminismo. Yo tenía 23 años cuando me fui a estudiar a España y ahí ya escuchabas como a las mujeres bastante, es que no sé cómo decirlo, porque ya son como que tienen ideologías bastante radicales, ¿no? A la Irene Y Montero. sí, 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 así a Irene Montero. Y para mí era como un poco, no sé cómo decirlo, porque
yo cuando estaba en México apoyaba el feminismo porque pensaba, no, pues es que aquí, por ejemplo, se sufren todo este tipo de cosas, así, 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 como que tenía una lista de cosas que yo decía, sí es necesario. Cuando me voy para allá y me empiezo a dar cuenta del privilegio en el que viven, porque realmente es que viven en un privilegio muy grande en cuestión de seguridad, en cuestión de que ahorita se está empezando también eso a acabar un poco aquí, pero en cuestión de seguridad, en que las mujeres ya tienen demasiados derechos, en que ya la mujer es, o sea, la imagen de la mujer es totalmente diferente. Bueno, es que ni siquiera es diferente a antes, pero sí, o sea, ya últimamente la mujer hace lo que quiere, como quiere, y ya literalmente yéndonos al exceso de cosas incluso, y, y aún así se quejaban, ¿no? Entonces yo decía, qué raro, o sea, eh, ¿por qué a pesar de que según esto ya tienen como o sea, leyes que ya las protegen incluso más que a los hombres, para ellas siguen siendo las víctimas? Ellas necesitan más leyes, ellas necesitan más protección, necesitan que se acabe el El, machismo, ¿no? Siguen luchando el contra un victimismo que machismo. jamás termina, ¿no? Claro, claro, y además porque yo también tuve la oportunidad de conocer muchas personas españolas, hombres, muchos hombres españoles que yo decía que unas ideas como bastante liberales en cuestión de la figura de la mujer, como de que no, o sea, ella puede hacer lo que ella quiera, o sea, la mujer es libre de tomar sus decisiones y así. Y yo decía, pero ¿por qué las mujeres viven con tanto resentimiento hacia esta figura del machismo si ya no hay machismo, ¿no? O sea, yo no lo veo por ningún lado, pero ya ni siquiera en ideas conservadoras, ¿no? O sea, que tú escuches a hombres conservadores, no. O sea, ya como que todos tienen una idea bastante abierta. Entonces, para mí era como, pues qué raro. Total, me caso, bueno, conocí a mi esposo. ¿Te puedo preguntar qué estudiaste? Claro, claro, estudié arquitectura, Ah, muy bien, es arquitecta. sí. Ok, y te casaste con un arquitecto. No, me casé con un chico que conocí en España. Ok. Sí, pero yo lo conocí, o sea, no lo conocí en la universidad ni nada, Fuiste a pero conquistar España. no, no para nada. De hecho, ni siquiera estaba en mis planes, pero lo conocí y ya, o sea, se me hizo un chico bastante tranquilo, bastante, porque, yo tenía esta idea también, a mí no me gusta, por ejemplo, esta idea de los españoles como tan liberales, de todos, bueno, no sé, ya sabes, como estas ideas como ya demasiado, Sí, sí, demasiado de libertinaje, ¿no? a Ya, la mentalidad progresista, abierta, open exactamente. mind, liberales en el sentido moral. Exacto, exacto. O sea, ya de que falta de compromiso, falta de valores, ese tipo de cosas yo ya no me gustan. Entonces conozco a mi esposo, me doy cuenta que es un chico bastante tranquilo, bastante, pues sí, como muy, muy tranquilo, no lleva una vida muy tranquila, no tenía ningún tipo de vicios, o sea, muy tranquilo y digo, oye, pues me agrada. Empezamos a salir. Cuando nos casamos, él, por ejemplo, empieza a como a tratar de, cuando platicábamos de los temas, yo en ese momento, pues yo o sea, discutíamos de los temas, pero no peleando, sino como de, no, pues yo pienso que esto, él me decía, no, pues yo pienso que tal cosa, pero después de vivir varios años en España, me di cuenta que era como, o sea, como que el tema de las leyes, empecé a investigar mucho más, empecé a ver incluso los medios de comunicación, cómo manejan el tema del feminismo, que además, obviamente, ya metiéndome más en el tema de las cifras, me empiezo a dar cuenta de que no, o sea, de que también, o sea, que también los hombres sufren lo que las mujeres sufren, pero obviamente incluso los hombres en mayor cantidad en algunas ocasiones, ¿no? Obviamente hay cosas que las mujeres sufren más, otras que los hombres, pero al final de cuentas como que el sistema bueno o malo es igual para ambos, ¿no? Entonces, ahí es cuando empiezo a darme cuenta y digo, no, o sea, no me agrada esto. Además, también, obviamente, empiezo a escuchar frases, porque justo en ese boom, ¿cuándo fue? 2020, fue COVID y se escuchaba demasiadas noticias, demasiados Que temas. de hecho, si no mal recuerdo, allá en España hubo este tema de la manifestación del 8M que diseminó el virus y se convirtió en todo un tema porque se privilegió el activismo ideológico del PSOE por encima de la seguridad de los españoles, ¿no? Frente al Sí, coronavirus, ¿no? claro, claro, ¿no? Y sí, de hecho, sí, fue en marzo cuando en España se puso bastante fea la cosa del COVID. Pero después, pero aún así se siguió haciendo la marcha, incluso se cancelaron varias cosas, pero la marcha no se canceló, ¿no? Incluso el otro día vi un video de un señor que salió según a marchar también él, y él decía, no, que el machismo mata más que el COVID, ¿no? Y después ya salieron las cifras del COVID ahora ya como en todo el tema, y ahí es cuando ya la gente dice, ¿no? O sea, bueno,
vemos las cifras y realmente no es así, ¿no? Pero te diste cuenta Pero, que privilegiaban la ideología por encima de los riesgos objetivos y científicos, ¿no? claro, claro. Y, y ya cuando, en ese año de COVID, o sea, yo me empiezo a meter mucho más en los temas, a investigar más, y ahí me empiezo a dar cuenta, porque a mí siempre me gustó cuestionar todo, ¿no? O sea, como que cualquier ideología, incluso, o sea, cualquier idea, cualquier cosa que yo me interesara, como que me gustaba cuestionar, no siempre quedarme, sobre todo en el tema de los temas sociales, como que no me gustaba quedarme con lo que me decían y ya, entonces como que me gustaba ir más allá y empiezo a investigar y empiezo también como que en los temas feminismo, por ejemplo, en redes sociales, me empiezo a dar cuenta de que es muy radical las ideas, los lemas feministas incluso, ¿no? De que es como, ¿cómo es? Uno muy famoso es el agresor de una puede ser, no, el aliado de una, pues el agresor de otra, ¿no? Y entonces para mí era como, ¿por qué? O sea, a fuerzas el hombre tiene que ser malo, o sea, a fuerzas es la figura del hombre la mala, a fuerzas no puede haber un hombre bueno, o sea, o sea, como que qué ideas tan radicales promulgan. Y ahí era cuando yo empecé a decir, no, o sea, yo tengo personas, o sea, hombres en mi vida muy buenos que jamás en la vida, al contrario, yo creo que jamás en la vida han hecho ni lastimado ni dañado a nadie, no solo a una mujer, sino a nadie, ¿no? Entonces, ahí es cuando empiezo a alejarme de todo esto. Y no, También como que, sí, sí, ¿no sí. sentiste ese compromiso de identidad de algunas otras mujeres que sintieras a tu alrededor que querían que fueras feminista, que compraras el discurso y que se sintieran traicionadas por ti? Porque es algo que no sé, tengo la perspectiva, yo soy hombre o al menos eso me autopercibo, ya ves, Ujú. ¿sí? Y tengo la impresión de que muchas chicas se ven muy presionadas por su entorno y que es muy difícil para ellas, aunque compartan estas reflexiones que tú nos haces, separarse de esa mentalidad. ¿No lo viviste? ¿Una presión por ahí de tus amigas, de tu familia, de compañeras de trabajo, de la universidad? Sí, sí, o sea, yo creo que hay muchas mujeres, por ejemplo, sobre todo en mis redes sociales, cuando yo empecé a cambiar estos temas como que el discurso y empecé a dar mis ideas ya no tan a favor del feminismo, sí noté cierta resistencia de algunas personas, como alguna crítica que me llegó por ahí, pero yo lo que sí me he dado cuenta es que lo que más me ha llegado es como de las feministas españolas. Como que todavía las feministas mexicanas, no sé, o sea, bueno, al menos mi círculo social, al menos las personas que tengo alrededor, yo siento que no se consideran feministas por las mismas razones a las que yo me consideraba. O sea, como que, por eso yo también cuando hablo en mi canal les digo mucho como, es que yo creo que realmente las feministas que son realmente así, feministas de que todo el tiempo están hablando del movimiento, que lo llevan a cabo, que no son tantas personas. O sea, parecen mucho porque hacen mucho ruido, pero realmente no es tanta la gente que se compromete en el movimiento, ¿no? Porque yo he conocido muchísimas personas que, que están como que apoyan el 8M, por ejemplo, ¿no? Y comparten las típicas noticias de que no, que esto, que somos tantas mujeres, que sufrimos tal cosa y las cifras y así, pero después como que se les olvida. Como que siento que es más por la corriente de seguir, que eso es la moda, como de ser feminista, y después ya me olvido de eso, ¿no? Entonces siento que no es tanto, o sea, que no son tantas las personas que están dentro del movimiento, más bien que tienen mucha fuerza, pero porque hacen mucho ruido. Y están muy apoyadas, obviamente, ¿no? Es muy presente públicamente, hacen mucho discurso público, les dan mucho espacio en medios de comunicación y es mucho más de lo que realmente representan en términos de que la sociedad, las mujeres estén en general de acuerdo, ¿no? Creo que ese es el tema, ¿no? Que son muy vocales y Sí. ese tema genera esta hegemonía mediática, discursiva, que luego termina por contaminar, ahora sí que todos los medios y a partir de los medios la sociedad, ¿no? Las redes sociales, además. Sí, sí, o sea, yo realmente me he dado cuenta de eso. Es más como porque yo, por ejemplo, lo veo mucho, igual Instagram, ¿no? Yo lo veo lleno de feminismo, tal, todo el tiempo, el 8M, todo lo que ronda en ese momento, pero ya después como que ya no vuelves a escuchar nada. Obviamente sí, por ejemplo, siento que se sigue mucho la corriente cuando hay por ejemplo, algo como que parece que es importante en ese momento y como que sí se unen muchas mujeres a querer apoyar, ¿no? Incluso a desinformar muchas veces, ¿no? Pero siento que eso es como
como algo muy de la época. O sea, te siento que los jóvenes en general no están tan acostumbrados a, bueno, voy a investigar primero y después veré si comparto esto, ¿no? Como que se dejan llevar por Es la el noticia. esnovismo de las redes sociales, de subirme, poner una publicación, recibir likes, tener validación a partir de subirme a la moda de lo políticamente correcto, ¿es eso? Sí, sí, tal cual. Sí, Sí, yo lo ¿verdad? veo mucho. Sí, porque incluso platicando con personas que yo sé que no están muy a favor, o sea, que más o menos tenemos ideas parecidas, no sé, o sea, jamás se atreverían, por ejemplo, a ir en contra de lo políticamente correcto, ¿no? Y en cambio, sí compartirían una publicación que parezca que están a favor, pero no se meten tanto, pero prefieren que la gente piense que ellos están a favor de ciertas cosas, ¿no? Para recibir esta aprobación. Hay mayorías silenciosas, hipócritas y políticamente muy cobardes, ¿no? Ese es Sí, el gran problema, ¿no? Oye, ¿y dónde tú claro. encontraste el valor? ¿Dónde dijiste yo tengo que hacer una crítica abierta, pública? Porque aparte es muy frontal, cosa que además yo celebro, valoro, respeto muchísimo, ¿sí? Pero ¿en qué momento dijiste yo voy a tomar esta causa, yo voy a hacer crítica de estos temas, yo voy a hablar públicamente y voy a enfrentarme a la corrección política? Pues, a ver, la verdad no te miento, fue bastante complicado. Yo creo que con estos videos empecé hace como 4 o 5 meses por ahí, pero, o sea, a finales, casi principios de este año, y fue muy complicado dar ese paso porque, sobre todo, siento que mis conocidos de México no son tan radicales, o sea, la gente con la que me relaciono normalmente en México no son tan radicales, ¿no? O sea, a lo mejor tienen ciertas ideas, compartimos de ciertos temas, pero no se meten tanto en estos temas. Pero mis conocidos de España sí. Entonces ahí era cuando yo decía, híjole, a ver si no, pues hay más confrontación o no sé, pierdo amistades incluso, ¿no? Y era complicado, pero con mi esposo platicábamos mucho y él se daba cuenta que a mí me gustaban mucho estos temas, ¿no? Y que además pasaba mucho tiempo investigando, viendo videos, tratando de informarme más. Como que él se daba, y yo siempre le platicaba a él, no, fíjate que vi tal cosa y así, le contaba todo y él me empezó a decir, oye, ¿por qué no hablas de estos temas? ¿Se te da bien? Y yo, no, mira, es que no sé, porque qué tal que, o sea, como que sí tenía cierto, pues no sé, como ya sabes, miedo a la crítica social, pero no tanto de la gente, del público en general, sino de mis conocidos, ¿no? Ya. Oye, Este, sí, una cosa bien curiosa aquí, me está escribiendo una amiga que está viendo la plática y me dice, ¿la estás entrevistando o dando ideas y haciendo que diga lo que quieres que diga? Ahora resulta que te estoy aplicando mansplaining, ¿me explico? claro, Digo, claro, claro. si lo estoy haciendo, por favor, corrígeme. Yo sé que muchas de estas cosas tú ya las piensas porque te las he escuchado, sí, pero también yo creo que también hay que aclarar este tipo de cosas, porque luego aparte se prestan para este tipo de discursos Sí, ideológicos, ¿no? O sea, cualquier plática entre dos personas que trate estos temas es que uno ya está induciendo al otro de al otro, forma sí. maquiavélica y negándole cualquier autonomía. ¿No te ha pasado este tipo de episodios de que te digan que alguien te está manipulando para que digas lo que dices? No, hasta ahora que me estén manipulando, no, pero sí me llegan muchos comentarios, por ejemplo, de que, pues sí, la gente se imagina como, no, seguramente tú, no sé, por ejemplo, tu esposo te manda y tú haces estas cosas porque te manda o te ordena, o hablas de estos temas porque seguramente estás oprimida y así es como, bueno, si estuviera oprimida creo que ni siquiera estaría en una cámara, ¿no? Yo creo, pero sí, sí es muy gracioso que la gente como que se imagina o no. No, O sea, pero con el tema, fíjate, se con el tema, imaginan todo excepto, es curioso con las feministas, ¿no? Porque se imaginan todo excepto a una mujer verdaderamente autónoma y empoderada con un criterio propio distinto al de ellas, ¿no? claro, sí, ellas piensan que una persona, una mujer piense así es porque está oprimida o está en su casa, no hace nada, no puede hacer nada porque casi tiene que pedir permiso. Es muy gracioso. A mí me da mucha gracioso y a la vez a mí me da coraje, ¿no? No una vez alguien me dijo, te da coraje porque tocan algunos puntos y le dije, no es eso. Me da coraje porque sí conozco mujeres que se dedican, por ejemplo, al hogar y no están oprimidas, ¿sabes? Ellas lo eligieron libremente y me da coraje que, o sea, que las feministas utilicen eso como ofensa, que lo utilicen como para como justificar de que no, es que mira, la mujer está oprimida y si no siguen este camino que nosotros decimos,
estás oprimida, no tienes, no ejerces tu valor como mujer, no, ¿sabes? O sea, como que estás fallándole casi casi al feminismo, a las mujeres, tienes que ser una mujer empoderada, tienes que hacer Porque todas es estas que si cosas. no cumples con el estereotipo que ellas te proponen, Claro. entonces no eres una buena mujer. Sí, No sí, sí, eres una le mujer fallas. suficientemente empoderada, ¿no? Eso es lo gracioso, ¿no? Que dicen combatir estereotipos, pero proponen e imponen estereotipos, ¿no? Sí, 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 tal cual. Oye, yo digo, para profundizar, porque te digo, las críticas nunca faltan, y aparte yo sé que además has estudiado el tema, te he escuchado en profundidad. ¿En qué profundizaste del feminismo? Porque acá me acaba de decir mi amiga, voy a omitir su nombre para no Sí. agraviarla, sí, pero me acaba de decir que es que lo que están diciendo es un reduccionismo, y yo sé que tú has estudiado al feminismo, ¿sí? ¿Cómo te acercaste al feminismo, a la doctrina, a la teoría? ¿Qué es el feminismo para ti ya de una perspectiva más analítica? A ver, el feminismo es un movimiento político, social, eh, bajo la teoría es el impulso, busca el impulso de la mujer en la sociedad, ¿no? Favorece a la mujer principalmente, de hecho las definiciones de feminismo lo dicen así, aunque muchos digan que no, que el feminismo busca igualdad entre hombres y mujeres, la realidad es que favorece a la mujer. Y analíticamente, por ejemplo, si pensamos en los ejemplos que vemos de países que tienen feminismo bastante avanzado, no hablamos de una igualdad, ¿no? Hablamos de un movimiento que se utiliza como herramienta política para favorecer totalmente a la mujer e incluso poner a la mujer por encima del hombre, ¿no? En cuestión de derechos, como en el Ok. caso de España. ¿Y qué estudiaste? ¿Cómo te informaste? ¿Cómo te documentaste cuando dijiste, yo quiero entender esto? ¿A qué fuentes acudiste? ¿Qué hiciste? A ver, como estaba en España, empecé a buscar, primero que nada, los datos, ¿no? Cifras. Empecé a buscar también las leyes en España, empecé a ver, vale, si dicen que hay desigualdad, porque yo, algo que me causaba mucha curiosidad era eso, o sea, que a la mayoría de las mujeres feministas que se les pregunta que, ¿por qué dicen que hay igualdad? No, porque no, que no hay igualdad. Ellas no saben qué contestar, es como, no, pues, o sea, siempre se van como al tema social, ¿no? Y yo el tema social lo puedo entender hasta cierto punto, o lo podría haber entendido hasta cierto punto, y lo seguiría entendiendo hasta cierto punto en algunos países donde la realidad es que sí se promueve que la mujer esté como, que no tenga derecho a elegir, ¿no? Pero en realidad, en países como occidentales, en países de Latinoamérica incluso, ya no se tiene, o sea, ya se alcanzó una igualdad de derechos, ¿no? Entonces me empecé a informar por qué dicen que las feministas, o sea, que las feministas, por qué dicen que las mujeres no tenemos los mismos derechos. Bueno, sí tenemos los mismos derechos, pero además, cuando tú ya te pones a leer, te das cuenta de que tienen más derechos, ¿no? Incluso más beneficios, no solamente de derechos, sino que además, por ejemplo, en cometiendo el mismo delito, no se determina de la misma manera, sino que además la mujer tiene beneficios que el hombre jamás podría obtener, ¿no? Por ejemplo, siendo por el simple hecho de ser mujer. En España lo tenemos como la ley de violencia de género. Yo empecé a investigar en el INE, en el BOE, y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de todo ese tipo de cosas. Después, obviamente, ya me metí a temas sociales, pero en temas sociales creo, o sea, aquí, por ejemplo, hay ya una discusión mucho más, pues sí, que las feministas como que pelean mucho que es un tema de género, porque a la mujer, históricamente a la mujer siempre se le ha tenido oprimida, ¿no? ¿Qué pasa? Que en realidad, si tú te pones a investigar sobre la historia, o sea, sí es verdad que han existido roles, ¿no? De género, roles masculino y rol femenino, ¿no? Pero no es un tema de que las feministas, bueno, más verdad, no es un tema de que las mujeres se les diera ese rol por el simple hecho de ser mujeres, o sea, por haber estado oprimidas, de que no, el hombre es mejor, tú eres O inferior, sea, la sino, conspiración universal de los hombres contra las mujeres no existe. no, yo diría que no. Yo diría o sea, que no es una conspiración como tal, que son roles que por la supervivencia del ser humano, por la conservación de la especie, se asignaron de esa manera, ¿no? Entonces, la mujer, ¿cuáles son sus habilidades principales, naturales, biológicas? Pues ser mamá. Aunque a muchas feministas les ofenda esto, es la realidad, ¿no? Reproducirse, bueno, sí, o sea, tener
al niño, ¿no? En su vientre, cuidarlo, tal, como por eso biológicamente nosotras siempre hemos sido como más cuidadoras, protectoras, pero esa es una condición biológica y natural, ¿no? Y Y esa al es hombre, una explicación además rigurosamente científica, ¿no? claro, Desde claro. una perspectiva de psicología evolucionista, es un tema de que la estructura de nuestros cerebros incluso difiere, ese tipo de cosas hay que tenerlas en mente, ¿verdad? Porque luego parecía ser que todo es un reduccionismo, como dice mi amiga, pero muy sociológico, muy de todo tiene que ver nada más con el constructo social, ¿no? Claro. Lo que sea que eso signifique, porque nunca lo pueden explicar con claridad. ¿Sí? Y resulta que todos estamos esclavizados por una estructura que no entendemos y que todos son roles que nos han sido asignados, Sí, cuando sí. pues, Sí, o mucho sea, de eso como más si bien alguien, alguien nos lo impuso, ¿no? Y claro, pues, a lo claro. mejor no es así, a lo mejor nada más surge, aparece, se desarrolla, evoluciona así, ¿no? Claro, claro. O sea, el problema también es que en la sociedad siempre se vio como a la figura de la mujer, eh, o sea, más bien, en el temas de feminismo siempre se ha visto a la figura de la mujer como que no, es que ella es la que sufre porque ella es la que se tiene que quedar en casa, pero tampoco se ve la parte de que el hombre es el que tiene que ir a trabajar, por ejemplo, ¿no? O que históricamente se esperaba que el hombre fuera el que se fuera a trabajar, que protegiera a la familia, que cuidara, que fuera proveedor del dinero, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas mujeres sí dicen, no, es que el hombre también es víctima, digamos, del patriarcado, ¿no? De este patriarcado eh, que tanto promueven, ¿no? Él también es víctima, pero ahí es cuando digo, bueno, si él también es víctima, ¿quién fue el que realizó este sistema de roles, ¿no? O sea, lo que voy es, no sería, o sea, ¿es víctima o victimario? Entonces ahí es cuando ya no tiene mucho sentido más bien todos somos, no víctimas, sino seguimos Humano, los roles, claro, claro, al final terminamos siguiendo los roles que mejor se nos dan, que mejor se nos han, evolutivamente se nos han dado. Y mucha gente dice, bueno, se pueden ir cambiando esos roles. Biológicamente yo creo que es muy complicado que eso suceda, porque al final de cuentas la mujer siempre va a ser la que pueda tener al bebé, la mujer siempre va a ser la que va a poder, o como que la que va a tener biológicamente esta intención de ser cuidadora, protectora de los niños, educadora incluso, porque ya biológicamente así somos, o sea, ya no podemos cambiar, no podemos luchar contra nuestra biología, contra nuestra naturaleza, ¿no? porque aparte es el tema donde se discute mucho de que las mujeres realmente eligen mucho de aquello que dicen que las oprime, ¿no? O sea, esa es Claro. una discusión bien compleja, ¿no? Porque dicen, es que el patriarcado las ha oprimido y las ha condenado a poder, a tener hijos para el marido y que estén recluidas en sus casas y que renuncien a su vida laboral, o se les obliga, ¿no? O sea, la palabra no es la misma renunciar a que te obliguen, ¿no? Esa es la tensión que hay ahí, ¿no? Y que es el discurso que vende el feminismo, ¿no? Sí, claro. De hecho, también, por ejemplo, creo que también se habla mucho en esos temas de la brecha salarial, ¿no? Eso, por ejemplo, de que no, es que la mujer tiene, digamos, menos oportunidades, se le da menos oportunidades, pero no meten el factor, por ejemplo, biológico, ¿no? Que o sea, tiene un papel muy importante a la hora de tomar decisiones. Obviamente sí, influyen que si pues el contexto social en el que crecimos, influye también la educación que se nos dio, pero biológicamente, digamos, ya tenemos ciertas cosas que nos van a llevar a ser de esta forma o de la otra. Ahora dijiste algo muy, muy interesante que era del tema de la psicología. Nuestros cerebros son distintos y sí, o sea, yo, por ejemplo, inicié como segunda carrera psicología, porque me gusta mucho el tema psicológico. Oh. Sí, 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 estoy estudiando actualmente psicología y tal cual, o sea, ahí es, una de las primeras cosas que vi fue eso, o sea, nuestro cerebro es diferente, incluso el tema de la lateralidad, o sea, nosotras como mujeres tenemos habilidades para ciertas cosas o como somos más, obviamente puedes desarrollar habilidades siempre, pero eh, nuestro cerebro se desarrolla de diferente manera. Sí, son mucho más empáticas, ¿no? Tienen mayor Claro, capacidad para la comunicación lateral, para estar en contacto con el entorno. Yo o te hablo o no puedo pensar en otra cosa. Tú puedes tener el claro, control de todo lo que pasa a tu alrededor. De hecho,
por ahí no me recuerdo quién si fue, si lo leí con Stephen Pinker, que literalmente dice, son mejores cerebros, ¿sí? Los de las mujeres, ¿sí? Pueden procesar muchas más cosas, pueden hacer una evaluación del ambiente muy profunda. Pero también eso los lleva luego a tener prioridades distintas, ¿no? Que es lo que muchas veces el discurso de las feministas, no sé si coincidas en que es de cierta edad, porque también pareciera, no sé qué opines, que el feminismo es un tema de mujeres de cierta edad, a las que yo escuchando por ahí algún famoso discurso de Macarena Olona, me imagino que lo ubicas, ¿no? Aquel famoso discurso donde habla de que las mujeres que llegan ya hacia los 36, 37, casi 40 años, se dan cuenta de que ahí en el discurso feminista hubo una mentira, ¿no? No sé, ¿tú cuál sea tu perspectiva de esa visión de las cosas? Yo me he dado cuenta que sucedió algo muy extraño, como que hubo una época en la que se promovieron muchísimo esas ideas, o sea, una época, porque yo he escuchado, por ejemplo, aquí incluso en España, que ha habido distintas olas, ¿no? Pero cuando hablamos de olas es distintas etapas, ¿no? Distintas partes del feminismo. Como que hubo una eh, que duró poco, que no fue tan revolucionaria como esta. Después, como que se olvidó el tema, porque sí, yo recuerdo mucho, por ejemplo, que tampoco no era un tema que estuviera todo el tiempo en constante. Cuando yo estaba en México, por ejemplo, nunca en mi adolescencia o así, no recuerdo que fuera un tema constante en la sociedad. Y tampoco es lo que yo siempre he dicho, no es que estuviéramos oprimidas, porque yo como mujer podría hacer lo que yo quiera y mis compañeras también, mis amigas también. Incluso las personas que conocía, incluso personas mayores, ¿no? O sea, mi mamá, mis tías, o sea, como que ya no había un tema de opresión de por ser mujeres, ¿no? Entonces, obviamente no dudo que existan casos en donde existiera, pero no es un tema de recurrente, ¿no? No es un tema sistemático en toda la Claro, sociedad, no es una estructura que lo atraviese todo. claro, claro. Y cuando después, en este tiempo, como 2020, 2019, 2020, como que empezó esto a crecer muchísimo otra vez, o sea, ahí empezó a ser mundial, empezó a volverse un tema de que incluso las feministas de un país apoyan a las de otro país y ya como que se empezó a hacer todo, el tema también de las redes sociales que empezó a crecer muchísimo, TikTok, por ejemplo, ¿no? Que llegó al tema de las redes sociales y eso también hizo que se creciera muchísimo, pero siento que, ay, me fui, perdón. No, 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 no te preocupes, no, no. Me habías Adelante. preguntado algo que era por lo que iba a este punto. Te pregunté acerca de cuál era tu visión del tema de que eran las mujeres de Ah, cierta perdón. edad las Sí, 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 ya. que se dejaban llevar por el feminismo o las que se identificaban prima facie de feministas, ¿no? Sí, y yo ahora con esto, por ejemplo, me he dado cuenta que hubo unas generaciones de mujeres que se compraron esta idea de feminismo, de libertad, bueno, y más de libertad, libertinaje, ¿no? De yo hago lo que quiero, mujer empoderada, no me importa nada, como que se compraron estas ideas y siento que muchas de ellas incluso están llegando a una etapa en la que se sienten un poco frustradas por haberse creído el cuento de sí, yo mujer empoderada puedo lograrlo todo sin que haya consecuencias, ¿no? Eh, sin que incluso mi propia biología me reclame, me diga, oye, yo, por ejemplo, lo que lo decimos, ¿no? Por ejemplo, muchas mujeres a lo mejor a cierta edad se dan cuenta de que, oye, sí me hubiera gustado ser madre, pero lo rechacé tanto tiempo, ya no puedo. Entonces, es mucho tipo de cosas, este tipo de cosas que al final siento que es unas generaciones, pero que ahora yo siento que las generaciones más jóvenes están empezando a, al menos yo lo que platico, por ejemplo, con familiares jóvenes y que me he dado cuenta, por ejemplo, también con algunas personas jóvenes que he llegado a conocer, están empezando a relacionarse de una manera como anteriormente. O sea, no tanto más tradicional, más conservadora, como con una intención de formar una familia. O sea, como que sí están empezando a sentir pues estas Está, ganas de regresar un poco a los valores que se tenían antes. perfecto. Oye, pero también hablando de eso y aprovechando que eres psicóloga, que yo no lo sabía, ¿sí? Aprovechando esto, yo tengo la impresión de que también mucho tiene que ver con esta falta de identidad
que muchas chicas están padeciendo, porque creo que es un padecimiento que lleva a temas de ansiedad, falta de autoestima, depresión, y que las tienen sufriendo mucho. Sí, o Sí. sea, uno percibe que ahí hay un sufrimiento real. Y luego cuando les llega este discurso del feminismo, el patriarcado, la opresión, el sistema cis heteronormativo y todo lo demás, ¿sí? Pues mucho uno se piensa si estas chicas no estarán canalizando ese dolor en esta aparente explicación, y eso es lo que luego explica tanta rabia que se ve en estas manifestaciones, ¿no? Todo esa visceralidad que probablemente en última instancia sea dolor, pero no sé cómo lo veas tú. Sí, probablemente lo que no entiendo ahí es cuando yo pienso es, porque entiendo que hay personas que han sido víctimas, ¿no? De reales, de violencia, pero aquí es cuando hay muchas de ellas que no lo han sido, que no, o que ellas sí lo quieren ser, pero no han sido víctimas reales de violencia porque, o sea, digamos, con este tema de los micromachismos, con el cualquier cosa es machismo, cualquier cosa es una agresión últimamente. Entonces, siento Violencia. violencia, sí, cualquier cosa que te hagan, tú la puedes determinar o no, o sea, en función de lo que a ti te parezca o no te parezca, entonces eso puede ser determinado así. Y siento que muchas mujeres están o sea, como que se han comprado este resentimiento que no les ha pasado a ellas, de cosas que no les han pasado. Y yo esto lo digo porque a mí, por ejemplo, cuando yo era feminista, hay muchas cosas que a mí no, o sea, que yo decía, bueno, es que yo apoyo esto por otras mujeres, digamos, ¿no? O sea, como que yo me creía esta idea de, hay mujeres víctimas, entonces yo apoyo porque hay mujeres víctimas, aunque yo no lo haya pasado, pero hay otras mujeres que sí. El problema es cuando, como que en ese momento realmente te compras esta idea de, sí, nosotras somos víctimas, las mujeres, o sea, como que, no sé cómo explicarlo, es un sentimiento raro, como en general, como, Pero es un sentimiento de identidad, ¿no? Creo que ese es el sí, tema, ¿no? Que se asume, soy mujer, las mujeres padecen estas sí, injusticias, pero yo la impresión que tengo ahí es que ahí lo que se olvida es que también eres ser humano y que los seres humanos padecen todo tipo de injusticias y que pues, probablemente tengamos que ver de un lado y de otro y que en el momento en que lo fragmentamos al yo soy mujer estoy generando un antagonismo, ¿no? Un sí. conflicto entre hombres y mujeres y es lo que creo que luego se pierde en ese sentimiento identitario de yo mujer o yo homosexual o yo Mm. negro, es todo el tema de las políticas de identidad, ¿no? Que viene muy de la mano de la posmodernidad, ¿no? De esta cosa que nos Claro. está pasando que ya no sé qué hacer con ella. Sí, no, porque incluso yo veo a muchas personas, incluso influencers, que promueven estas ideas, pero viven dentro de un privilegio que tú dices, pero ¿por qué estás tan resentido? ¿O por qué tanta, o sea, por qué? Perdona. Sí, no, no te preocupes. ¿Por qué tanta, o sea, si a ti no, si seguramente, no estoy diciendo que no haya posibilidad de que le pase algo, ¿no? Pero ¿por qué si vives dentro de un privilegio te la pasas todo el tiempo pensando que no, que tú eres víctima, que por ser de cierta condición o de cierto grupo, ya eres víctima simplemente por eso, ¿no? Es como tú dices, el tema de ser mujer, tú dices, no, es que yo soy mujer y si a mí me pasara algo de esto, yo estaría muy mal. Entonces, como escuchas también, siento que también va de la mano por ejemplo, si te la pasaras escuchando noticias todo el tiempo no sé, un ejemplo de algo en específico, seguramente te vas a sentir identificado de, no, es que qué mal, o sea, las personas, tal, tal, tal. O sea, como que también tiene un poco que ver con la manipulación de los medios y hacia dónde van las noticias. O sea, sí tiene un Es poco que ver. enajenante, ¿no? O sea, Sí, te saca de tu realidad y te lleva a esta lógica catastrofista, ¿no? sí, sí, porque por ejemplo, yo me doy cuenta que en España al menos, la mayoría de las noticias, todas, o sea, siempre y eso que en España los índices de violencia como tal, a comparación de los que hay en otros países, no son tan altos. Pero siempre tiene que haber un homicidio, bueno, no sé si lo puedo decir así tal cual, pero de mujer, por ejemplo, ¿no? Siempre Es que tiene que existir un caso de violencia contra la mujer, siempre, siempre, siempre. Entonces, como que siento que eso, otra vez, o sea, como que la gente misma es como, otra vez, y realmente te crees que sí está pasando en una magnitud.
y Sí, no solamente en casos aislados. y es un espejismo, ¿no? Porque pues siempre hay un, digo, es lamentable obviamente, pero siempre hay un homicidio de una mujer en alguna parte del mundo, ¿sí? Y Claro, de uno, y de muchos hombres, y de homosexuales, y de negros, y de blancos, y de, o sea, si tú te pones a buscar dónde hay una tragedia en alguna parte del mundo, la vas a encontrar, ¿no? Pero eso no sí, tiene tanto que ver con el entorno en el que vives, ni con que estadísticamente sea una realidad esta sistematización en contra de un grupo, ¿no? O sea, parecía ser que los medios nos manipulan haciéndonos ver las tragedias que le convienen a esta agenda, ¿no? sí, 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 es tal cual. Eh, pero, y es ahí cuando te das cuenta, porque los verdaderos casos, cuando sí ha habido casos fuertes, no son, nadie los, como que se tocan unos momentos y después se olvidan. Y los casos que dan para mucho hablar y tal, esos se hacen así enormes. Y entonces ahí es cuando dices, bueno, el feminismo está para ciertos casos que les convienen o para todos los casos, ¿no? O sea, para casos que realmente están comprobados que ha sido violencia. Entonces ahí es cuando ya te empiezas a dar cuenta de esta hipocresía, ¿no? De cierto grupo, sobre todo el tema del feminismo en la política. Porque a mí muchas mujeres me dicen, sí, pero es que esas feministas no me representan. Bueno, pero es que el problema es que es el feminismo que se está llevando a la política y la política sí que nos representa a todos porque o sea, nos corresponde a todos enterarnos, saber qué está pasando, decidir qué se puede hacer, qué no se puede hacer. O sea, no, como ideología puede estar muy bien en tu casa y todo bien, pero si en la sociedad está influyendo para algo negativo como reformas de leyes, eh, nuevos La derechos, convivencia entre hombres beneficios, y mujeres. claro, claro, exacto, también el estar dividiendo, confrontando, ahí es cuando ya no, por mucho que no te represente a ti como feminista, pero si está sucediendo en el tema político y en social a gran escala, ahí como dices que no te representa el feminismo, ¿no? Si al final de cuentas es el feminismo que está actuando. Oye, ¿y cuáles han sido las consecuencias? Digo, estamos acá en México, pero tú tienes además la virtud de ser mexicana y estar en España, y en España esto se ha profundizado muchísimo más. ¿Cuáles han sido las consecuencias que tú has advertido en la sociedad española? ¿Qué le puede pasar a México? ¿Qué es lo que tú ves en esa comparativa? A ver, por ejemplo, en los casos, España, por ejemplo, ahorita, algo que está clarísimo es, tiene un Ministerio de Igualdad, ¿no? El Ministerio de Igualdad, digamos que era, pues, este ministerio que se encargaba de, pues, todo el tema de políticas de De género. identitarias, de igualdad, de género, claro, violencia de género, comunidad LGTBIQ+, y, claro, y también inmigración, ¿no? Eh, Víctimas, ¿Cómo? Perdón. las víctimas. Exactamente. Todos menos los hombres, ¿no? El hombre cis, ¿no? Obviamente. Bueno, yo a veces les digo que a mis amigos que a ratos me autopercibo mujer para ver si también puedo ser víctima. En automático subo en la escala. Claro, claro. No, y eso ha pasado porque, por ejemplo, o sea, el Ministerio de Igualdad es un ministerio que al final de cuentas ha gastado muchísimo dinero, o sea, se ha gastado muchísimo dinero en ese ministerio. Cada año, no sé, son millones de euros lo que se le da. Y las cifras van en aumento. O sea, las cifras de violencia de género, tan solo las de violencia de género, van en aumento. Y entonces ahí es cuando dices, por si las cifras de violencia de género están peor de cuando antes de que hubiera un Ministerio de Igualdad, ¿qué sentido tiene el Ministerio de Igualdad? Y hay feministas que me dicen, no, pero es que es importante por eso, porque hay más. Yo, no, pero algo está diciendo que entonces está creciendo, que no están haciendo nada, porque si antes de que existiera no había tantos casos, porque ahora sí, ¿no? Es que a lo mejor lo que no interpretan o lo que no alcanzan a concebir es que a lo mejor son sus propias políticas de igualdad las que están tensionando más la relación entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, a lo mejor el propio discurso que establecen genera más problemas, ¿no? Porque si todo es conflicto, todo es microagresión, todo es violencia, todo es acoso, todo es violencia o discriminación estructural, pues de cualquier cosa va a haber un problema, ¿no? Y este problema va a escalar porque se va a tensionar, o sea, es un ambiente muy tóxico, ¿no? El que se genera con todo ese discurso. Sí. Y ahora, también, bueno, justo lo que comentas, esto de que está generando mucha tensión,
Sí, yo creo que yo platicaba hace poco con mi esposo de esos temas y le decía, es que yo creo que España está llevando a un extremo, porque en España ya hay 503, me parece, 503 derechos, bueno, y beneficios a favor de la mujer respecto al hombre, ¿no? O sea, O sea, ya que la son mujer, derechos que las mujeres tienen y los hombres no. sí, claro, sí, o sea, la mujer tiene 503 derechos más, o sea, leyes que los hombres, ¿no? Leyes que la protegen más que los hombres. Cosas que los hombres no pueden aspirar, no pueden tener o que no pueden, beneficios que los hombres jamás podrían aspirar a tener, a menos de que se convirtieran en mujeres, por ejemplo, a menos de que hicieran el cambio para ser mujer, ¿no? Y la autopercepción, además. Claro, 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 porque ya no siquiera tienes que hacer nada más que ir y decir que tú te percibes, se hace el cambio en el registro y listo. Digo, porque tú llevas una hora hablando con una mujer, lo cual es evidente, ¿no? Sí, sí, Es una locura, ¿no? O sea, sí. todo ese discurso, no Claro, se como le... si ahora me dijeras eso, ok, perfecto. Digo, si lo hizo Roma Gallardo, ¿por qué yo no? ¿Estás de Sí, acuerdo no, exacto. conmigo? Hay muchos como él, hay muchos ejemplos de personas que dijeron, mira, ¿sabes qué? Voy a comprobarles que se puede y que, o sea, que es posible, ¿no? Entonces, Voy a hackear el sistema. sí, sí, sí. Y lo peor es que, obviamente, cuando tú les preguntas a muchas personas de que, bueno, ¿y qué, o sea, si eso es posible, ¿en qué benefició esa ley más que a los hombres, ¿no? Porque ustedes dicen que no, que la ley, porque es la ley trans, ¿no? Si la ley trans beneficiaba a los trans, ¿por qué más hombres están haciendo, o sea, están utilizando esa ley? Cuando los trans siguen teniendo los mismos derechos que tenían antes, ¿no? Solo que ahora, según se les quiso facilitar las cosas, pero al final de cuentas ellos, si realmente son personas con esta situación, harían la transformación, ¿no? O sea, no tendrían ningún problema en transicionar. Pero no pero obviamente aquí a quien favorece es, bueno, yo de hecho hace poco dije, a mí me gusta mucho decirle a las feministas cuando vienen a decirme, no, es que me vienen a tratar de ofender o decir cosas, siempre les digo, bueno, dame una sola ley que en España, incluso les digo que en el mundo, bueno, en el mundo, en Occidente, en Occidente, claro, que una sola ley que el hombre tenga y la mujer no. Y obviamente no me saben decir, no, pero ¿qué importan las leyes? La mayoría me dicen, no, es que no importan las leyes, lo que importa es lo social, ¿no? Yo, no, bueno, Y eso qué significa exactamente, ¿no? claro. Sea, porque siempre te Y mandan a un universo etéreo, indeterminado, indeterminable, ¿no? claro, Y claro. es que vamos a conquistar los derechos que no tenemos. Ya tienes todos, los derechos son lo que vienen en la ley, ¿sí? Sí, No, pero es que en la realidad no se reconocen, demándalos, claro, ¿no? claro, exacto. Entonces ahí estamos hablando de que el sistema no está funcionando, pero no es culpa de De, que la- de la que no ley, tengas los ¿sabes? O sea, derechos, los tienes, ¿eh? pero bueno, esto, por ejemplo, yo siempre digo, yo sí sé una ley que afecta a la mujer respecto al hombre, pero pero no lo van a decir, nunca lo van a decir, y es la ley trans. Sí, claro. ¿Por qué razón? Porque la ley trans lo que está haciendo, lo que sí está haciendo es quitar el concepto, o sea, desaparecer el concepto de lo que es ser una mujer. ¿Por qué ¿Sí? razón? Porque, o sea, la ley como tal, lo que está escrito es la autopercepción. Literalmente, la ley pone en su apartado de definiciones que ser mujer es lo que tú te percibas. O sea, que tú te percibas mujer, eso ya eres mujer, ¿no? ¿Qué pasa? Que para temas de, por ejemplo, deporte, para temas sí, para alguna plaza, por ejemplo, que las mujeres que promueven mucho de no, pero ahora las mujeres podemos ser policías, por ejemplo, no, podemos acceder a ciertos puestos o podemos hacer ciertas cosas, pues ahora vas a tener que competir con personas que se autoperciban mujeres. Y obviamente entendemos que las mujeres biológicamente jamás vamos a ser ni tener las capacidades que tienen los hombres. Jamás. En Por mucho algunas que, áreas y en en otras algunas tendrán áreas. mejores capacidades, ¿no? No, no, claro, claro. Pero por ejemplo, capacidades físicas me refiero. Imagínate en Claro, deporte, ¿no? Sí. O sea, en deporte jamás, por mucho que nos esforcemos, no vamos a ser más rápido que el hombre más rápido, ¿no? Jamás en la vida. O sea, no, eso no podemos cambiarlo. No, por mucho que queramos que nos esforcemos
Incluso a mí se me hace una ofensa que muchas Aunque te mujeres, inyecten testosterona, ¿no? claro, claro, y a mí se me hace una ofensa que muchas mujeres digan, no, es que es de esfuerzo, si tú te esfuerzas, ¿cómo que si tú te esfuerzas? Si hay mujeres que se han esforzado toda su vida por llegar a hacer, a correr y ganar y ser campeonas, y que me digas que por esfuerzo no pueden ganarle a un hombre, no, ¿sabes? O sea, no, eso no es así. Entonces, ahí por eso es la que yo digo que la única ley que podría poner, o sea, o poner en vulnerabilidad, incluso, por ejemplo, en el tema de los baños, ¿no? Los baños que tú te autopercibas y pueda un hombre entrar al baño de una mujer, eso vulnera a la mujer, o sea, la pone sí, en cierta Una vulnerabilidad situación, evidente, ¿no? Digo, claro, claro, o sea, por algo dividimos los baños. claro. Entonces, por eso o sea, yo siempre digo, bueno, la única ley que podría estar, digamos, o poner en desventaja a la mujer es esa ley. Y de hecho, por ejemplo, en México, ¿cuál es el panorama que yo veo, no? México todavía tiene un cierto, al menos a lo que yo veo en mi entorno, por ejemplo, personas que conozco, cercanas, conocidos, ellos o mucha gente que también he visto, como que todavía tienen esta idea un poco tradicional. Y empieza ya poco a poco a despertar este libertinaje, ¿no? De la vida, todo el mundo haga lo que quiera y falta de valores. Sí se está empezando a ver, pero siento que también hay muchas personas que todavía sienten pues estas ganas de llevar una vida tradicional y conservadora. Siento que eso puede hacer que México no termine tanto como España. Pero también lo que he visto es que en México ya se están tratando de promover leyes parecidas a la ley trans, por ejemplo, ¿no? Ya tenemos la ley de la violencia de género, ya tenemos creo que en México quieren hacer que todos los casos de homicidio a mujer se consideren desde primera instancia de feminicidio, ¿no? Muy bien. Entonces, creo que eso es un gran problema porque ya desde ahí estamos empezando a marcar una diferencia, ¿no? De que siempre es la mujer la que como víctima y el hombre es el victimario. En la mayoría de los casos, cuando la realidad es que depende qué delito, ¿no? Sí, claro, y aparte llama la atención mucho el tema de que sea global, ¿no? O sea, porque hablamos de España, que va más adelantada, me queda claro, pero es lo mismo que pasa, el mismo discurso que escuchamos en México, si vemos noticieros en Argentina es lo mismo, en Chile es lo mismo, en Estados Unidos, en Francia, en todas partes es el mismo discurso al mismo tiempo, ¿no? Sí. Lo que también llama a la atención. ¿Qué opinas al respecto? A ver, yo creo que puede tener sus pros y sus contras. Yo creo que el pro que tiene y que lo veo muy positivo es que el hecho de que o sea, que la gente esté empezando a despertar en algunos países, que la gente esté empezando a apoyar a ciertos candidatos, por ejemplo, más de derechas o más conservadores o más tradicionales, que apoyan los valores. Creo que eso puede ser una gran ayuda para que otros países empiecen a decir, no, pues sí, o sea, que ven como las dos partes de la cara de la moneda, de la cara de la moneda. Y, por ejemplo, ves a un país como Canadá o un país como España y los problemas que están teniendo, incluso Estados Unidos, y ves a otros países que se están empezando a dar cuenta y, y no sé, o sea, siento que eso puede ayudar a que la gente empiece a... A que se ahorre los problemas que ve que ya se suscitaron allá, ¿no? O cuando menos Sí, que las voces críticas puedan. De hecho, eso es lo que queremos hacer con esta plática contigo, porque vimos que estás muy metida en el tema, que traes aparte súper estudiado el asunto desde la doble perspectiva de España y México, y pues por eso te agradecemos muchísimo que nos regales este tiempo, ¿no? Porque esa comparativa creemos que es importante, ¿no? Para que todo el mundo, bueno, acá yo te hablo desde México, desde Aguascalientes. Ojalá algún día nos visites tú y tu esposo acá en la Feria de San Marcos. Acá sí, sí, sí. los invitamos. No sé si alguna vez has venido. No, ¿Sí? nunca, siempre he tenido muchas ganas, pero no. ¿No? Pues tienen que venir acá. Están cordialmente invitados. Pero es Gracias. lo que tratamos de hacer con esta plática contigo y otras que de repente hacemos. Pues es sobre todo que aquí, que la gente aquí en Aguascalientes, luego te platicaré la historia personal, pero que se den cuenta de esto, ¿no? De que en Sí, todo el mundo está pasando esto, de que ese discurso que aparece
de la nada y parece ser muy seductor, es muy engañoso, muy mentiroso, muy peligroso. Y mujeres como tú, valientes, lo digo sin coba, ¿no? Lo digo sin, o sea, porque no hay que ser valiente para plantarse a esto. Pues son voces importantes, ¿no? Sobre todo yo creo que las chicas son muy importantes, son las que tienen que escuchar más este discurso, porque creo que son las que están más expuestas a este engaño, a esta enajenación, que además es muy peligrosa para ellas también, ¿no? No sé tú cómo Sí. lo ves, pero yo siento que el peligro más grande también es para ellas, ¿no? Porque las induce en una forma de vida que muy probablemente no sea compatible con su naturaleza y va a ser desastrosa en el mediano y largo plazo, ¿no? Sí, sí, de hecho, incluso ya en el tema personal, por ejemplo, yo creo que todas las mujeres, a ver, no quiero generalizar, pero yo creo que la mayoría de las mujeres llegamos a una edad en la que decimos, me gustaría hacer una familia, ser madre. No estoy generalizando, puede ser que alguna mujer diga, yo no tengo ganas, no quiero, lo que sea. Cada uno dirá y hará lo que quiera, en ese sentido, obviamente, eh, pero sí pienso que negarlo desde muy joven, por ejemplo, porque yo siento que yo cuando empecé este rollo del feminismo, también pensaba en el tema de no, pero es que a lo mejor tener un hijo es mucho problema. O sea, como que me empezaron a meter este tipo de ideas y hoy agradezco muchísimo no haber ¿Cuántos hijos tienes? continuado 28 años. ¿Cuántos hijos tienes? No, todavía no, pero Pero estamos... ya, bueno, Sí, 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 sí. sí, sí, pero sí lo tienes en mente. Sí, por supuesto que lo tengo en mente. Sí, no, o sea, ahora todavía no tengo hijos, pero o sea, estoy muy cercana a querer tenerlos, porque o sea, yo agradezco mucho que no me haya negado a eh, pues esa parte mía, ¿no? De formar una familia, de querer tener un matrimonio, de querer algún día ser madre, o sea, sí es algo que agradezco y que yo creo o sea, que yo siempre he tratado también de lanzar ese mensaje. Sé que ahorita mi canal, la mayoría de las personas que me siguen son hombres, pero cuando a mí me llega una mujer, me escribe y me comenta de que, oye, me gusta mucho tu contenido, estoy muy de acuerdo contigo, ojalá más personas lo vean, me da muchísimo gusto y alegría porque, como dices, yo también creo que las mujeres son las que más, eh, o sea, las que más deberían de darse cuenta de esto y las que también más afectadas pueden salir, porque ya no también en el tema personal de cometer errores que o sea, no soy tan grande tampoco, pero No, de me he hecho, puesto, o sea, estás a súper reflexionar. chavita, yo me siento anciano, te llevo 10 años, digo. No, pero bueno, este, yo me pongo a reflexionar mucho del tema y digo, es que yo creo que si justo estas ideologías del feminismo, de mujer empoderada, haz lo que tú quieras, disfruta tu juventud, disfruta tu vida, también llegas a una época en la que dices, oye, pero ¿qué más hice, no? O sea, ¿de qué me Porque sirvió haber además hecho? la vida no nada más es la juventud, ¿no? Claro, claro, exactamente. Y además, como que yo pienso, o sea, yo agradezco mucho no haber he ido por ese camino y haber tomado otro camino, o sea, haber encontrado la posibilidad de otro camino, y, porque si no, yo creo que, no sé, o sea, no, yo creo que es lo que le pasa a muchas mujeres, que llegan a una edad en la que dicen, es que no me he centrado en nada, pero ya no solamente en que tú digas, bueno, a lo mejor no tengo trabajo, a lo mejor tal, no, o sea, no me he centrado en nada personal realmente constructivo, ¿no? Que le traiga cosas positivas a mi vida, como formar una familia, y no porque yo diga, no, la verdad es que sí lo digo, la verdad es que sí lo digo. Yo creo que sí, el núcleo familiar es lo más importante que puede existir. Cuando tú tienes un núcleo familiar fuerte, es muy difícil que te dejes manipular, es muy difícil que te desvíes de un camino, es muy difícil que sigas, Es un que espacio no tengas verdaderamente ciertos de valores. seguridad, ¿no? La familia, o sea, Claro, es un lugar donde no el Estado, no la política, no la subvención del gobierno, sino la familia, ¿no? Y eso le da independencia al individuo, ¿no? claro, para mí yo creo que es pues, primordial. Y ahí es cuando a mí no me gustaría que más chavitas, sobre todo mujeres jóvenes, se dejen engañar por estas ideologías de progresistas, ¿no? Porque al final, incluso veo a muchos jóvenes confundidos en el tema identidad, ¿no? ¿Qué soy, qué no soy? A lo mejor me siento confundido y ya dudo de si soy hombre, si soy mujer, si soy... Y ahí es cuando, sobre todo las personas que
toman decisiones que van a marcar su vida para siempre. Entonces, creo que es muy importante también reflexionar sobre el tema de las consecuencias que le puede traer una decisión a tu vida y que hay decisiones que te van a marcar para siempre y que sí o sea, sí tienes que tomar más conciencia a la hora de decidir qué vas a hacer. Pensando en el largo plazo. Y un último tema, se nos te acaba el tiempo, pero ojalá Sí, sí, luego sí. me des esta oportunidad de continuar esta No, claro. plática. Pero un último tema es este último que tú refieres de que muchas chavitas con este problema de identidad, yo lo que percibo es que con ese discurso feminista radical, si yo fuera una chavita y tuviera, no sé, 16, 17 años o 15, pues, ¿quién quiere ser mujer? Mm. Te digo, bajo esa lógica tan catastrófica, donde están oprimidas, violentadas, acosadas, donde tienen menos derechos laborales por la brecha salarial y todo eso, pues, ¿quién quiere ser mujer? Yo quiero ser hombre, ¿no? Y Claro. entonces entras en las discusiones estas de la transexualidad y demás, porque además eso me valida, me da atención social, me convierte en parte de un grupo prioritario, ¿no? O sea, es muy perverso eso, ¿no? Sí. Sí, incluso yo o sea, sobre todo me he dado cuenta que este tema del género y sobre todo del tema eh, sí, o sea, de sus elecciones, por ejemplo, a la hora de decidir si te gustan las mujeres, si te gustan los hombres, siento que está muy, como que todas esas ideas progresistas han potenciado que la gente diga, porque es de moda, está de moda hacer esto o hacer lo otro. No digo que no haya personas que tengan ciertos gustos o preferencias, pero siento que la juventud también se ha dejado llevar por sí, o sea, está de moda, esto está bien, incluso me aplauden si lo hago, perfecto. Y creo que va muy de la mano del solo se vive una vez, de disfruto la vida y no importa el futuro, ya me preocuparé después. Y la realidad es que cuando llega el momento de preocuparse, no es nada, no creo que sea nada bonito. El You Only Live Once. Mi querida Ana Paz, oye, yo no tengo más que agradecimiento contigo porque además el público sabrá que aceptaste esta invitación de forma así muy espontánea. Si nada más te mandé un mensaje, me lo respondiste, casi improvisamos al final el live, creo que se ha sido extraordinaria la plática. Ojalá me permitas después volver a platicar contigo y yo quiero además felicitarte por el trabajo impresionante que tú haces. Necesitamos muchas mujeres como tú Gracias. porque creo que el tema es que no estamos en conflicto realmente hombres y mujeres, ¿no? Nada más es No, entender nuestras diferencias y cuidarnos de las ideologías, ¿no? No sé sí, si claro. nos quieres dar alguna última reflexión nada más. Bueno, por último, eso, lanzar el mensaje de que todos traten de cuestionar, o sea, traten de informarse, porque eso es muy importante informarse. Muchas veces nos dejamos llevar, incluso por lo que diga cualquier creador de contenido, no importa, así sea alguien que ustedes admiran muchísimo, siempre verifiquen las fuentes, vean, bueno, esta persona dijo esta cosa, si es real, no es real. Creo que eso es algo súper importante porque creo que estamos en una época de mucha desinformación y es muy importante que se formen un criterio propio y también sobre todo en estos temas en donde están como que a la vuelta de la esquina todas las ideologías que pueden ser muy atractivas, pero a la hora de continuar por ese camino no puede que te lleve a cosas o sea, muy desagradables y que tal vez te arrepientas. Entonces, sí les recomiendo muchísimo que investiguen bien todo, que se informen y pues nada, eso, bueno, y que además también cuiden mucho a qué personas siguen, que tengan unas ideas, bueno, sobre todo que fomenten sus valores y pues sería todo. También muchísimas gracias, te agradezco por haberme invitado a este live y y por darme el espacio. No, pues cuál, digo, yo te agradezco a ti, tú eres la famosa, y además hay que seguirla en YouTube porque es impresionante, aparte tiene una puntualidad para tratar los temas que es maravillosa, y esperamos poder seguir platicando. Yo termino el live en este momento, nada más, y ya me despido de ti, ¿va? Sí, muchas Terminamos la transmisión.